22 toneladas de ingeniería finlandesa, acero polaco y tozudez de combate. Eso era el Rosomak, un vehículo blindado sobre ruedas del que la mayoría de los mandos de la OTAN ni siquiera había oído hablar hasta que empezó a hacer algo que ningún otro vehículo con ruedas en Afganistán había logrado. Devolvía a sus tripulaciones a casa con vida, una y otra vez. En las montañas de la provincia de Ghazni, donde los talibanes emboscaban convoyes con granadas propulsadas por cohete y enterraban bombas enormes bajo caminos de tierra, esta máquina de 8 ruedas encajaba castigos que deberían haberla destruido. Proyectiles de RPG se estrellaban contra su casco y no lograban perforarlo. Detonaban artefactos explosivos improvisados bajo él, y la tripulación salía caminando. A comienzos de 2008, combatientes talibanes alcanzaron a un único Rosomak con 2 granadas de RPG-7. El vehículo respondió al fuego y luego volvió por sus propios medios a la base, sin ayuda, sin grúa, sin convoy de rescate. Simplemente volvió a casa. Para cuando terminó la misión polaca en Afganistán, el Rosomak había participado en más de 900 misiones de combate y reconocimiento. Casi cada vehículo de la flota había sido alcanzado por armas ligeras o anticarro al menos una vez. Más de la mitad necesitó reparaciones, y aún así, las estadísticas militares polacas atribuyen al Rosomak haber salvado la vida o la integridad de más de un centenar de soldados. Antes de la llegada del más pesado Boxer alemán, los expertos lo consideraban el vehículo de combate sobre ruedas mejor protegido de todo el teatro de operaciones afgano. Nada mal para una máquina construida por un país que, apenas 15 años antes, seguía conduciendo reliquias de la era soviética de los años 60. Pero, ¿cómo llegó Polonia, una nación que aún se sacudía el óxido de la Guerra Fría, a construir uno de los vehículos blindados más eficaces del siglo XXI? ¿Y qué hacía que esta máquina fuera tan demoledoramente eficaz para mantener con vida a la gente? La respuesta no arranca en una fábrica, sino en un terremoto geopolítico. El 12 de marzo de 1999, Polonia ingresó oficialmente en la OTAN. Fue un momento histórico. Durante décadas, las Fuerzas Armadas polacas habían sido satélite de la doctrina soviética. Sus soldados conducían tanques soviéticos. Su infantería se desplazaba en transportes soviéticos. Todo su plan de guerra se había escrito en Moscú. Ahora, de la noche a la mañana, Polonia formaba parte de la Alianza Occidental, y sus generales miraron su equipo y sintieron un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. La columna vertebral de la infantería mecanizada polaca era el WP-1. Esta era la designación polaca del BMP-1 soviético, un vehículo de combate de infantería con orugas diseñado a comienzos de los años 60. Para el año 2000, estas máquinas estaban agotadas. Blindaje fino, armamento obsoleto, motores poco fiables. Apenas podían proteger a sus tripulaciones del fuego de ametralladoras pesadas, y mucho menos de armas anticarro modernas. A su lado estaba el OT-64 Scott, un transporte sobre ruedas de diseño checoslovaco, aún más antiguo. Algunos de estos vehículos llevaban en servicio más de 30 años. Polonia necesitaba un sustituto. No más adelante. Ahora. Los requisitos eran ambiciosos. El nuevo vehículo debía ser modular, es decir, que el mismo chasis básico pudiera servir como transporte de infantería, puesto de mando, ambulancia, plataforma de mortero o vehículo de reconocimiento. Tenía que ser rápido en carretera. Debía ser anfibio para cruzar ríos. Tenía que caber en un avión de transporte C-130 Hércules. Y tenía que fabricarse en Polonia, por trabajadores polacos, usando la mayor cantidad posible de componentes polacos. 3 empresas presentaron propuestas. La empresa suiza Mowag ofreció el Piraña, un diseño probado que ya servía en decenas de ejércitos en todo el mundo. Era la apuesta segura, la opción por defecto. La mitad de los ejércitos de Europa ya utilizaban alguna de sus versiones. La austriaca Steyr ofreció el Pandur II, otra plataforma competitiva y de sólida reputación. Y luego estaba el tapado. La finlandesa Patria propuso algo llamado Armored Modular Vehicle, o AMV. Finlandia puede parecer un lugar insólito para fabricar vehículos blindados.
Pero piénsalo por un momento. Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia. Lleva décadas fabricando vehículos capaces de sobrevivir al frío extremo, la nieve profunda y los terrenos difíciles. Los ingenieros finlandeses entendían una cosa mejor que casi nadie en Europa. Cuando vives al lado de un gigante, tu equipo tiene que funcionar perfectamente cada vez. No hay margen para excusas. El Patria A.M. Kunde nació de esa filosofía. Sus raíces se remontaban al Sisu X A180, un transporte sobre ruedas desarrollado a comienzos de los años 80 para el ejército finlandés. A lo largo de 2 décadas, los ingenieros finlandeses depuraron el concepto hasta convertirlo en algo notable. Un chasis modular capaz de montar distintas torretas, armas, sensores y equipos de misión. La misma barcaza básica podía servir como transporte de infantería por la mañana y como puesto de mando por la tarde. Estaba diseñado para fabricarse localmente en el país que lo adquiriera. Ese detalle era de enorme importancia para Polonia. El prototipo de pruebas llegó a Polonia el 20 de mayo de 2002. En los meses siguientes, los ingenieros lo condujeron más de 2.700 kilómetros, probaron su armamento y lo hicieron superar obstáculos acuáticos. En diciembre de ese año, el Ministerio de Defensa polaco tomó su decisión. Patria ganó. Polonia firmó un contrato por 690 vehículos, que se fabricarían localmente bajo licencia en las fábricas mecánicas militares de la ciudad de Siemianowice-Śląskie, en la Alta Silesia. El vehículo necesitaba un nombre. Una revista militar polaca llamada Nowa Technika Wojskowa organizó un concurso público. Los lectores votaron. El nombre ganador fue Rosomak. En polaco, eso significa glotón. Un nombre muy acertado. El glotón es un depredador fornido y macizo, famoso por rendir muy por encima de su peso. Tiene fama de ferocidad que supera con creces su modesto tamaño. Nadie lo sabía entonces, pero el nombre resultaría profético. Los primeros Rosomak fabricados en Polonia salieron de la línea de producción en 2004. 3 variantes de combate con torretas y 6 vehículos base se entregaron al ejército el 8 de enero de 2005. No se parecían en nada a las máquinas soviéticas a las que venían a sustituir. 8 grandes ruedas en lugar de orugas, un casco ancho y plano, de líneas limpias. Y arriba, una torreta Hitfist de diseño italiano, armada con un cañón automático Bushmaster 2 de 30 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. Lo que vino después es lo que la industria de defensa llama polonización. Consiste en tomar un diseño extranjero y hacerlo propio. No se trata solo de ensamblar piezas ajenas, sino de fabricar los componentes en el país, con materiales y conocimientos locales. Para 2012, el 94% del valor del Rosomak procedía de fuentes polacas. Más de 120 empresas polacas suministraban piezas. Las planchas de acero blindado procedían de Huta Stalowa Wola. Las torretas se ensamblaban en Gliwice. Las radios venían de Radmor. Los neumáticos de Stomil. No era solo un programa militar, era un ecosistema industrial. Cada Rosomak que salía de Siemianowice-Śląskie representaba miles de empleos polacos y miles de millones de zloty circulando por la economía polaca. El cañón de 30 milímetros era el corazón de la potencia de fuego del Rosomak. Podía disparar munición perforante y alto explosivo. Era capaz de destrozar vehículos ligeros y batir posiciones enemigas a bastante más de 1000 metros. La torreta venía equipada con visores térmicos, un sistema de alerta láser y 6 lanzagranadas de humo para ocultación de emergencia. Para los estándares de los vehículos de combate de infantería sobre ruedas, el Rosomak estaba excepcionalmente bien armado. Bajo el casco, un motor diésel Scania entregaba en torno a 490 caballos de potencia. Eso impulsaba las 22 toneladas del vehículo hasta los 100 km por hora en carretera. En terreno abrupto, la tracción a las 8 ruedas y la suspensión independiente lo mantenían estable y en movimiento. Y el vehículo podía nadar.
Dos hélices montadas en la parte trasera lo impulsaban en el agua a unos 10 kilómetros por hora. Para un país surcado de ríos y lagos, eso importaba enormemente. Pero el Rosomak estaba diseñado para las llanuras y los bosques de Europa Central. Nadie había imaginado que su primera prueba real llegaría a 7.000 kilómetros de allí, entre el polvo y las montañas de Afganistán. En 2007, Polonia asumió el mando de la provincia de Ghazni como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, dirigida por la OTAN. La operación se llamó Task Force White Eagle. Fue el despliegue más grande y más peligroso de la historia militar polaca moderna. En su apogeo, casi 3.000 soldados polacos estaban repartidos por 5 bases en Ghazni. Su misión era proporcionar seguridad, entrenar a las fuerzas afganas y reconstruir la infraestructura. Lo que encontraron fue una guerra. Ghazni era un avispero. Los combatientes talibanes operaban abiertamente en el campo. Las carreteras estaban sembradas de artefactos explosivos improvisados. Las emboscadas eran constantes. Las patrullas polacas recibían fuego de lanzacohetes, ametralladoras pesadas y posiciones de francotiradores. Esto no era una misión de paz. Era combate. La provincia se encontraba a lo largo de la autopista 1, la vía principal que conectaba Kabul con Kandahar. Quien controlara esa carretera controlaba el flujo de suministros, personas y poder en el sur de Afganistán. Los talibanes la querían a toda costa. Los soldados polacos se vieron luchando por el control de aldeas polvorientas y pasos de montaña disputados desde hacía siglos. El terreno era despiadado, desierto abierto en las tierras bajas, colinas y valles rocosos perfectos para emboscadas, y polvo que se metía en los motores, en las armas, en los ojos y en los pulmones. Polvo que lo cubría todo y convertía cada patrulla en una lucha tanto contra el entorno como contra el enemigo. El Rosomak se convirtió en el caballo de batalla de la Task Force White Eagle. A diario, convoyes de estos vehículos salían retumbando de las bases de operaciones avanzadas. Escoltaban camiones de suministro, llevaban a la infantería hasta puntos de desmonte, proporcionaban apoyo de fuego con sus cañones de 30 milímetros y traían de vuelta a los soldados. Esta última función resultó ser la más importante de todas. Los primeros Rosomak que llegaron a Ghazni eran vehículos de serie. A las pocas semanas, el ejército se dio cuenta de que hacía falta más protección. Afganistán no era el campo de batalla de Europa Central para el que se había diseñado el vehículo. Aquí, las amenazas eran cabezas de carga hueca de lanzadores RPG-7, bombas enterradas de decenas de kilos y munición de ametralladora pesada de calibres 12,7 y 14,5 milímetros. Los ingenieros polacos respondieron con una rapidez que habría impresionado a cualquier gran potencia militar. Desarrollaron la variante M1, añadiendo capas de blindaje de acero compuesto sobre el casco. Instalaron comunicaciones mejoradas con 2 sistemas de radio. Atornillaron cortacables delante de las escotillas del conductor y del jefe de vehículo para evitar lesiones por cables tendidos a través de las carreteras. Montaron cámaras de video externas conectadas a pantallas LCD en el compartimento de tropa para que los soldados pudieran ver lo que ocurría fuera sin exponerse. Y añadieron el sistema Pilar, un dispositivo que detectaba al instante la dirección del fuego entrante y le indicaba a la tripulación con exactitud de dónde venían los disparos. Luego llegó la mejora M1M. Los ingenieros envolvieron el vehículo con Kinetic RPG-Net, una malla de cables de acero diseñada para neutralizar granadas propulsadas por cohete. Cuando un RPG impactaba en la red, la malla atrapaba la cabeza de guerra y la aplastaba antes de que la carga hueca pudiera formar su chorro penetrante. Los estadounidenses prestaron a Polonia su sistema de contramedidas electrónicas Duke, diseñado para interferir las señales de radio utilizadas para detonar bombas al borde de la carretera. Se instaló el Blue Force Tracking para que la posición de cada vehículo apareciera en un mapa digital en tiempo real.
El Rosomak que rodaba por las calles de Ghazni en 2010 no se parecía en nada al vehículo que había salido de fábrica 5 años antes. Había ganado varias toneladas de blindaje adicional. Había perdido su capacidad anfibia. Las hélices de agua habían desaparecido, pero había ganado algo mucho más valioso. Podía sobrevivir. El costo de esa transformación no fue poca cosa. El Rosomak básico había costado unos 5 millones de zlotys polacos. La versión de combate estándar con torreta costaba alrededor de 10 millones. La M1M para Afganistán, con todo su blindaje y electrónica adicionales, costaba hasta 15 millones por vehículo. Polonia estaba invirtiendo grandes sumas para mantener con vida a sus soldados, y cada zloty lo valía. Las cifras de Afganistán cuentan la historia con más fuerza que cualquier relato. Polonia envió en total 181 vehículos Rosomak a Afganistán a lo largo de toda la misión. En el punto álgido, en 2010, 134 operaban simultáneamente en el teatro de operaciones. Según los informes, casi todos estos vehículos fueron alcanzados por fuego enemigo en algún momento. Los ataques con RPG eran la amenaza más común. El fuego de ametralladoras pesadas venía en segundo lugar. Los artefactos explosivos improvisados eran los más temidos. Pese a ese castigo implacable, solo 8 Rosomak fueron destruidos de forma permanente en el terreno. Tras repatriar a Polonia los vehículos dañados e inspeccionarlos, en total se dieron de baja por completo unos 30. El resto se reparó y volvió al servicio. Para una flota que recibía impactos de manera constante en una de las provincias más violentas de Afganistán, esas cifras resultaban notables. Los sistemas de blindaje secundario funcionaron. La RPG NET neutralizaba cabezas de guerra de carga hueca disparadas por el arma antitanque más común del planeta. El blindaje compuesto absorbía proyectiles de ametralladora pesada que habrían atravesado vehículos más antiguos. Las explosiones de minas, por regla general, destruían componentes de la suspensión que podían sustituirse. El casco resistía. La tripulación sobrevivía. A comienzos de 2008, uno de los primeros combates importantes demostró el concepto. Combatientes talibanes tendieron una emboscada a un convoy de Rosomak y alcanzaron a un vehículo con 2 cohetes RPG-7. Ambos proyectiles impactaron. Ninguno logró penetrar. La tripulación respondió con el cañón de 30 milímetros y regresó a la base por sus propios medios, sin bajas, sin necesidad de asistencia. Meses después, otro Rosomak encajó un disparo de RPG directamente en su blindaje frontal. El proyectil no consiguió atravesarlo. El vehículo continuó su misión. Estos incidentes resonaron en los círculos de la OTAN. Otros países estaban perdiendo soldados en vehículos ligeramente blindados. Los estadounidenses se apresuraron a sustituir sus Humvees por vehículos resistentes a minas tras pérdidas devastadoras. Los británicos lidiaban con vehículos de blindaje insuficiente en Helmand. Los soldados morían en Snatch Land Rover que ofrecían apenas algo más de protección que un coche civil. Los canadienses sufrían bajas en sus LAV-3. Y ahí estaba Polonia, un país que la mayoría de los analistas militares occidentales apenas tenían en cuenta, operando un vehículo que encajaba impactos que deberían haber sido mortales. El contraste resultaba doloroso de admitir para algunas de las grandes naciones de la OTAN. Estados Unidos había gastado cientos de miles de millones en sus fuerzas armadas, y sus soldados en Afganistán pasaron años desplazándose en vehículos incapaces de protegerlos de las bombas al borde de la carretera. El Reino Unido, cuna del tanque, había enviado a sus tropas a la provincia de Helmand en vehículos tan poco blindados que los soldados los apodaron ataúdes móviles. Y Polonia, con un presupuesto de defensa menor que el de algunas bases militares estadounidenses, había dotado a sus fuerzas de un vehículo que de verdad funcionaba. Parte de la respuesta era cuestión de tiempos. Polonia llegó a Afganistán más tarde que estadounidenses y británicos. Tuvo la ventaja de observar qué salía mal y aprender de ello. Pero eso solo explica una parte.
Muchos países miraron y no aprendieron nada. Polonia miró, aprendió y luego actuó con una determinación que la mayoría de naciones más grandes no podían igualar. Cuando los primeros Rosomak se mostraron vulnerables a los RPG, Polonia no creó un comité ni encargó un estudio a 5 años. Les atornilló más blindaje. Cuando las bombas al borde de la carretera se convirtieron en la amenaza principal, Polonia instaló inhibidores electrónicos en cuestión de meses. La burocracia no se interpuso entre los soldados polacos y el equipo que necesitaban para sobrevivir. La otra parte de la respuesta era el propio vehículo. El chasis del Patria AM Mekuto estaba, en esencia, bien concebido. Tenía un volumen interno generoso, lo que dejaba espacio para añadir blindaje sin aplastar a la tripulación. Contaba con un tren motriz robusto capaz de soportar el peso extra, y su arquitectura modular permitía atornillar mejoras y retirarlas a medida que evolucionaba la amenaza. El Rosomak no era un diseño estático. Era una plataforma viva que se adaptaba en tiempo real al campo de batalla. El Rosomak no era invencible. La guerra también lo demostró. En 2009, un IED detonó bajo un Rosomak con tal fuerza que el vehículo volcó. El artillero, que estaba de pie en la torreta abierta, no sobrevivió. Se convirtió en el primer soldado polaco caído dentro de un Rosomak. La explosión no había penetrado el casco. La tripulación dentro del compartimento sellado salió por su propio pie. Pero el soldado expuesto en la posición de la torreta murió por el impacto del vuelco. El 4 de septiembre de 2009, otro IED alcanzó a un convoy de Rosomak cerca de la ciudad de Gazny. Un soldado murió y 5 resultaron heridos. El 21 de diciembre de 2011, una potente bomba al borde de la carretera destruyó un vehículo blindado en el este de Afganistán. 5 militares polacos perdieron la vida. Fue el incidente más mortífero de toda la misión polaca. En total, 44 soldados polacos entregaron su vida en Afganistán. 866 resultaron heridos, 361 de ellos de gravedad. No eran cifras abstractas. Eran jóvenes de Szczecin y Cracovia, de Varsovia y Gdansk, de pueblos pequeños cuyos nombres la mayor parte del mundo nunca llegará a conocer. Eran soldados que se habían ofrecido voluntarios para una misión al otro lado del planeta, en un país del que la mayoría no había oído hablar hasta recibir sus órdenes. El sacrificio de Polonia en Afganistán fue significativo en proporción. Para un país de 38 millones de habitantes, perder 44 soldados en una guerra lejana no era poca cosa. Cada ataúd que llegaba al aeropuerto militar de Varsovia recibía cobertura en los medios polacos. A cada funeral acudían comunidades locales que nunca habían vivido la realidad de una guerra moderna, hasta que les llamó a la puerta. El Rosomak pasó a ser más que un vehículo. Se convirtió en un símbolo, en la promesa de que el país haría todo lo que estuviera en su mano para traer a sus soldados de vuelta a casa. Pero el Rosomak salvó muchas más vidas de las que se perdieron. Cálculos del ejército polaco atribuyen al vehículo haber preservado la vida o la integridad de más de un centenar de soldados a lo largo de la misión. Esa cifra abarca a hombres que iban dentro de un Rosomak cuando impactó un RPG, cuando detonó una mina, cuando las ráfagas de ametralladora golpearon el casco. Hombres que se alejaron por su propio pie porque el blindaje aguantó. Cuando los analistas militares revisaron los datos, se impuso una conclusión. Hasta la llegada del más pesado Boxer alemán, el Rosomak era considerado el vehículo de combate sobre ruedas mejor protegido que operaba en Afganistán. Un vehículo fabricado por un país que se había incorporado a la OTAN menos de una década antes, había superado a máquinas de naciones con tradiciones militar-industriales mucho más antiguas. Para Polonia, la guerra en Afganistán terminó en 2014. Los últimos soldados regresaron a casa. Los Rosomak que habían sobrevivido fueron enviados de regreso a Siemianowice-Śląskie. Se les retiró el blindaje adicional. Fueron inspeccionados, reparados y devueltos a sus brigadas.
6 vehículos se mantuvieron en reserva con su blindaje afgano intacto, listos para lo que viniera. Pero la historia del Rosomak no terminó en Afganistán. Se aceleró. Las lecciones de Ghazni transformaron no solo el vehículo, sino todo el enfoque de Polonia en materia de defensa. Antes de Afganistán, Polonia había sido un miembro cauto de la OTAN. Después de Afganistán, el país comprendió algo fundamental. La guerra moderna exige equipamiento moderno. Y ese equipamiento debe probarse en combate para demostrar su valía. El Rosomak había superado esa prueba. A comienzos de la década de 2020, Polonia había recibido más de 900 Rosomak en 16 configuraciones distintas: vehículos de combate de infantería, ambulancias blindadas, puestos de mando, vehículos de reconocimiento técnico, y en 2017 se introdujo en el chasis del Rosomak un sistema de mortero autopropulsado llamado RAK. Este mortero automatizado de 120 milímetros podía desplegarse, abrir fuego y cambiar de posición en menos de un minuto. Era uno de los sistemas de mortero más avanzados de la OTAN. La torreta también evolucionó. La Hitfist original, de diseño italiano, dio paso a una torreta no tripulada de diseño polaco llamada ZS SW-30. Este sistema conservaba el mismo cañón Bushmaster de 30 milímetros, pero añadía 2 misiles antitanque guiados Spike LR. La torreta podía operarse a distancia desde el interior del casco. Ningún artillero expuesto en la torreta. Ningún miembro de la tripulación vulnerable a francotiradores o metralla. Las lecciones de aquel soldado caído en 2009 se habían aprendido. Se habían forjado en acero. Luego, en febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. El mundo cambió de la noche a la mañana. De pronto, la geografía de Polonia se percibía de forma muy distinta. El país comparte frontera con Ucrania. Misiles rusos alcanzaron objetivos a menos de 50 kilómetros del territorio polaco. Por primera vez desde la Guerra Fría, la amenaza de una gran guerra en Europa era real. Polonia respondió con una rapidez que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. En abril de 2023, el presidente Andrzej Duda anunció que Polonia enviaría 200 Rosomak a Ucrania. 100 de inmediato, otros 100 a continuación. Los primeros vehículos llegaron a la 21ª Brigada Mecanizada Ucraniana para julio de ese año. Para el Rosomak, Ucrania se convirtió en un segundo campo de pruebas, pero en una guerra radicalmente distinta. Afganistán había sido una guerra de contrainsurgencia. Ucrania era un combate convencional de alta intensidad contra un enemigo con artillería, tanques, misiles antitanque guiados y drones. Las amenazas eran de una magnitud completamente distinta. Los primeros informes confirmaron que al menos 6 Rosomak fueron destruidos en Ucrania. La mayoría fueron alcanzados por misiles antitanque guiados y drones kamikaze FPV. Eran armas frente a las cuales ningún blindado sobre ruedas está diseñado para sobrevivir. Pero Polonia no se detuvo. El país emprendió el rearme más ambicioso de Europa. El gasto en defensa superó el 4% del PIB. Era el más alto de toda la OTAN. Los nuevos pedidos de Rosomak siguieron llegando. En 2024 se firmaron contratos por 80 nuevos vehículos Rosomak L. Esta variante alargada incorporaba un casco más largo, blindaje mejorado y la nueva torreta no tripulada ZSSW-30 con misiles Spike. Las entregas estaban programadas para 2027 y 28. Al mismo tiempo, Rosomak S presentó un programa de modernización a mitad de vida. El plan era mantener operativa toda la flota hasta principios de la década de 2040. La modernización añadió un nuevo motor de 550 caballos. Una sección de casco alargada entre el segundo y el tercer eje aumentó el volumen interior. Nuevas rampas traseras sustituyeron las antiguas puertas dobles, acelerando la entrada y la salida de los soldados bajo fuego. Un blindaje compuesto mejorado elevó aún más los niveles de protección, y nuevos propulsores,
y una pantalla de proa rediseñada devolvieron la capacidad anfibia que se había sacrificado en Afganistán. El Rosomak que saldría de este programa sería una máquina fundamentalmente distinta de la que salió por primera vez de la línea de producción 2 décadas antes. Más pesado, más potente, mejor protegido, mejor armado, pero aún reconocible. Seguía siendo un glotón. Lo que hace extraordinaria la historia del Rosomak no es el vehículo en sí. En el mundo hay muchos buenos blindados. El Boxer es excelente. El Striker está más que probado. El VBGI es capaz. Lo que hace extraordinaria esta historia es quién lo construyó y lo que demostró. Polonia entró en la OTAN con unas fuerzas armadas que se sostenían con remanentes soviéticos. En menos de una década, había fabricado bajo licencia un vehículo de combate de infantería de talla mundial. Había modificado ese vehículo para condiciones de combate que nadie había previsto. Lo había desplegado en uno de los campos de batalla más peligrosos del planeta, y había traído a sus soldados de Minmonsonen vuelta con vida a un ritmo que sorprendió a países con mucha más experiencia y presupuestos mucho mayores. El Rosomak salvó más de 100 vidas, completó más de 900 misiones de combate, aguantó impactos de RPG, explosiones de minas y fuego de ametralladoras pesadas, y siguió rodando. Se ganó su nombre. El glotón no impresiona a primera vista. No es el mayor depredador del bosque, no es el más rápido ni el más elegante, pero es implacable, es duro, y no cae con facilidad. Que se lo pregunten a los soldados que iban dentro cuando les alcanzaron los RPG. Ellos darán fe. Hoy, más de 1 millar de Rosomak sirven en las Fuerzas Armadas polacas. Dotan a la 12ª Brigada Mecanizada en Szczecin y a la 17ª Brigada Mecanizada en Międzyrzec. Custodian el flanco oriental de la OTAN. Se adiestran en los bosques y ríos de Polonia. Permanecen listos en las carreteras que conducen hacia el este, hacia una frontera que se siente más cercana que nunca. Algunos aún llevan las cicatrices de Afganistán, pequeñas abolladuras en el blindaje, parches donde se sustituyó el acero, marcas que cuentan una historia como ningún manual técnico podría. Son la prueba de que no hace falta ser el país más grande ni el más rico para construir algo excepcional. A veces basta con un buen diseño, la voluntad de adaptarse y una razón de peso para mantener con vida a tu gente.